¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito presentada por Betcris, como siempre, junto al señor Macías. ¿Cómo estás, Jaime? Volvió la liga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi querido Don Vizca? ¿Qué ha pasado en el maravilloso mundo del fútbol que merezca nuestra especial atención? Bueno, tantas cosas. Volvió la liga, como te decía. No comienza bien el Fútbol Club Barcelona. Más adelante vamos a hablar de lo que ha sido la actuación del Real Madrid. Pero en el fútbol inglés me parece que vivimos un fin de semana muy caliente, con por ahora, solamente dos equipos con puntaje ideal. A este momento, dos equipos que creo que uno, por el calendario que tiene, me parece que está dando la talla, y el otro, bueno, es el Manchester City de Pep Guardiola, nada menos. Partido caliente en el sudoeste de Londres, y partido más al oeste todavía, del otro lado del río, para el Manchester United. Es que la conclusión es que este fin de semana hay fuego por todos lados. Hay fuego. Ya vamos a entrar con el Chelsea, pero de los tweets más graciosos que he visto, ¿te acuerdas la famosa pelea entre el turco Asad y Caruso Lombardi, que se gritaron de todo en una banca de suplentes creo que era Godoy Cruz Tigre? Alguien puso el video y dijo la traducción de Tuchel con Conte. Y te digo, la verdad, me pasé 5 minutos riéndome. Bueno, es que, bueno, es un partido con historia, porque la realidad es que eh, tiene su historia con el Chelsea. Antonio Conte consiguió el último título de liga que tiene el equipo blue, y a partir de allí me parece que, como las cosas no terminaron bien, bueno, Conte se jugaba un partido aparte en la temporada pasada. En un lapso de 18 días perdió 3 veces contra el Chelsea, sin siquiera poder marcar un gol. Entonces, bueno, yo creo que para Conte era un partido especial, sobre todo mostrando o viendo lo que el equipo había mostrado. Pero la gente, a ver, Jaime, tenía muchas expectativas del debut del Barça en la Liga. Y vamos a comenzar por la Liga, Ujú. después vamos a cerrar por la Liga, en el medio vamos a tratar de meter todo el fútbol inglés. Pero ¿qué te dejó el debut del Fútbol Club Barcelona? A mí primero me dejó cosas antes del debut del Fútbol Club Barcelona y quería saber qué opinión te mereció a ti esta casi que transmisión en vivo de cómo el Barça iba inscribiendo jugador por jugador. Si no me equivoco, fue jueves a la noche o viernes, jueves a la noche, Ujú. jueves a la noche. Sí. ¿Qué sensación te generó a ti eso? Bueno, a ver, la verdad, una sensación de incertidumbre, no solamente del Fútbol Club Barcelona, sino también de la propia liga. Entiendo que la liga quiera marcar parámetros de equidad entre lo que los equipos deben, lo que los equipos generan, lo que los equipos tienen y lo que los equipos pueden gastar. Pero sabemos que el Barça había arriesgado mucho para hacer una renovación que le conviene a todo el mundo, a todas las partes, a quien transmite la liga, a la liga y obviamente al Fútbol Club Barcelona. Entonces, con todos estos ingredientes, bueno, hay mucha gente enojada con lo que ha sucedido, sobre todo porque lo que ha sucedido de un modo muy atípico, Jaime. O sea, que el dinero fuese apareciendo por rescates, dinero a cuenta. Y bueno, yo creo que es una situación en la cual el Barça, si no sale bien parado de todo esto, puede hipotecar su futuro. Es que mi conclusión de esto, Vizca, es el fracaso de los mecanismos de control financiero en el fútbol, que van desde los de la UEFA hasta los de la Premier hasta los de la Liga. Porque ninguno ha solucionado absolutamente nada. No, no, entonces, bueno, a ver, entraríamos a otro terreno que sería un poco el terreno de la desconfianza o de la propia hipocresía que puede haber en el deporte profesional. Lo que pasa es que, y claro, mira, y no quiero pasarme de tema, pero ya que toqué el tema y que para variar fui yo el que lo tocó, pero el famoso debate del no ascenso y descenso o el ascenso y descenso que existe en las ligas cerradas. Uh -huh. Eh, en las ligas cerradas, el órgano rector de esa liga, entiéndase, eh, puede ser muy firme con las políticas y los controles financieros porque entiende que lo peor que le puede pasar a ese equipo es tener una mala temporada, pero igual va a seguir estando dentro de su competencia. ¿Ok? Bueno, pero igual estamos entrando, me parece que estamos midiendo cosas que son distintas, porque aquí seguimos teniendo clubes
conformados por socios que definen como sociedades sin fines de lucro. Por lo tanto, sus ejecutivos no cobran un salario per se, o sea, tenemos entidades mixtas y las otras, cuando son entidades financieras o entes financieros, sí tienen que responder de otra forma y por eso hemos visto clubes que han ido a la quiebra. Exactamente, y es muy bueno el punto que tocas porque mucha gente decía, ¿por qué el Elche hace 4 o 5 años cuando descendió? ¿Por qué el Elche desciende con una deuda menor a la que tiene el Barça? Y claro, porque el Elche era una institución, una entidad privada que no solamente se valía hacia la liga, sino también hacia la Hacienda española. ¿Entiendes? La Hacienda es el IRS, ¿verdad? Español. Sí, la impositiva española. Exactamente. En cambio, al ser un club sin fines de lucro, el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club, pues no entran bajo esa misma. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, con la deuda del Barça, hubiera tenido un descenso. Bueno, es que el Atlético, en otro momento, en la época de Gil, también vivió una situación semejante, se lo rescató y por eso termina vendiendo los terrenos del Vicente Calderón. Correcto, exactamente, para. No es pagar el rescate, pero. O sea, entrega eso, llega a un acuerdo, con ese capital de dinero arma préstamos a largo plazo sobre la construcción de un estadio en el cual también lo ayuda el Ayuntamiento de Madrid, o sea, todo mucho más complicado. Pero sí, hay una, digamos, se juntan otras variables que no aplican aquí. Por eso, bueno, volviendo al tema del Fútbol Club Barcelona, el Barça puede ser rescatado así milagrosamente o se inventan estas palancas de Laporta. Y Laporta, creo que lo más importante que Laporta ha aportado es su don de político, que Bartomeu no tenía. Y su don de llegada con empresarios, su don de llegada con el socio del Barça, por ese romanticismo del socio del Barça para con lo que había logrado en su momento Laporta. Creo que a Laporta lo único que le ha faltado, Jaime, y no sé si lo podrá concretar el año que viene, es la vuelta de Messi. Porque por lo demás, y la vuelta de Guardiola, lo demás ha generado todo. Y todavía no ha terminado el mercado porque no sabemos exactamente cómo va a terminar la situación. Es que así como yo digo que en los últimos años se ha probado el fracaso de los organismos de control financiero en el fútbol, al mismo tiempo digo que Laporta es extraordinario. Porque dónde agarró el club y cómo ha gestionado todos los toros, desde el toro número 1 que fue Messi se fue, hasta este último toro de inscribir a ¿Se todos. fue o lo fue él? Lo fue él. Bueno, lo que es que también eso habla de la mano política de Laporta. Lo fue, pero nadie lo apunta y lo hablamos el día que estuvo Lu Martí. Nadie le dijo, usted fue, usted se cargó a Messi. Acuérdate el día que estuvimos con Lu Martí cuando decíamos, y lo decía Lu, el temor de todo presidente del Barça era ser el presidente al que se le iba o dejaba ir o echaba a Messi. Ese fue el temor de todo presidente del Barça. Y Laporta, no solamente que fue el hombre que le dio el empujoncito final, sino que termina saliendo bien parado de la gestión, cosa que hubiera sido impensado en el Barça de la época de Messi. Es que si el círculo se cierra, que todavía puede cerrarse el año que viene, Messi habrá embolsado una cantidad de dinero importante por el hecho de fichar libre por un club rico, que encima de todo le pagó como un club rico. Lo único que no le generó al Barça en ese momento fue que le pagaran por su venta. Porque claro, en ese caso hubiese sido venderlo. ¿Quién puede vender a Messi, Jaime? Eso es lo que Laporta hizo. Yo no lo vendí, dijo, él se fue. Sí. Y ahí en donde se empiezan a mirar unos a otros, decir, no, fuiste tú, fuiste yo, fuiste vos. Ese es el problema. Entonces, Laporta salió de eso y dijo, a partir de aquí voy a rearmar. Me van a ayudar, voy a rearmar, meteremos ingeniería, meteremos cabeza. Sacó a gente de su directiva que le podía llegar a cuestionar ese liderazgo, y ahora es Laporta supremo mandando. Tiene relaciones muy aceitadas con ciertos agentes de jugadores, porque Pini Zahavi le trae a Lewandowski, porque también empiezan los favores con Jorge Méndez, o incluso que estaba vetado Deco, y sin embargo Deco le va a traer, o le encontraron la forma de que le trajese a Rafinha, en fin. Y en estas movidas también no sabemos cómo va a terminar el mercado, por lo que te decía, qué pasará con De Jong, qué va a pasar con Aubameyang. El tema es que, pasado todo esto, y vista la capacidad de negociación política de Laporta, por lo otro que te recordaba,
Ya te dije, ni a la liga, ni a la televisación de la liga les interesa un Barcelona debilitado, Jaime. Es que ahí es donde yo iba. Ni a la Champions le interesa un Barcelona debilitado, ni a la UEFA. Ahí vamos, Ni ahí les vamos. interesa un Barcelona fuera de la Champions tampoco. Entonces, ¿por qué yo ponía el ejemplo de las ligas sin ascenso y descenso o de los deportes americanos? Tú puedes ser muy firme con la gestión financiera porque sabes que al final del día ese equipo lo vas a tener competido en tu liga así esté peleando los últimos lugares. Es que a LeBron James, a estos jugadores siempre los vas a ver en la No, NBA. y a los Entonces, Lakers los vas a ver siempre, y a los Patriotas los vas a bueno, ver siempre. ¿Por qué? Porque si tú te pones firme con esos equipos con la gestión financiera, lo peor que va a pasar es que peleen la parte baja de la tabla, pero igual van a estar no, ahí. El problema que van a tiene, tener sus partidos, claro. el problema que tiene en este caso, por ejemplo, digamos la UEFA, la Champions, es que si tú te pones firme, de repente tienes una Champions en el Barça. Bueno, vamos a tener una Champions sin Cristiano, aparentemente, ¿Y queda cuánto? 15 días para hacerse una Champions sin Cristiano. más 15 o días, menos. sí, estamos en 14, Sí, 17 días. 17 días. Pero bueno, ese es el tema el control financiero en el fútbol, que al no ser un deporte cerrado, es muy difícil para los rectores ser firmes sin salir perjudicados ellos también. Ujú. Porque si la NBA es firme con los Lakers, a la NBA no le resta ser firme con los Lakers. No, y hay veces que los equipos grandes, como pueden generar más porque tienen mayor, los Lakers son los Lakers, los Celtics son los Celtics y demás, los Knicks son los Knicks, los mercados grandes siempre terminan prevaleciendo por esto mismo, porque generan un poco más por lo que sea. Pero en la cancha el Barça no pudo gambetear a esa situación que sí pudo gambetear en los despachos. Y el Rayo Vallecano les representó un grave problema futbolístico, incluso con el Barça terminando con 10 jugadores e incluso con una jugada clara, anulada por el VAR, donde el Barça estuvo muy cerca de perder el partido. Hay una estadística que el Rayo de Andoni Iraola es el primer equipo que saca el arco en cero 3 partidos seguidos contra el Barcelona. Imagínate que vaya a ser el Rayo Vallecano el que marque esa estadística. Me parecía totalmente llamativo que sea el Rayo quien logre esa situación por primera vez en la historia. A ver, el Barça lo vi verde, esa fue la sensación que me dio. Lo vi verde y lo vi lento en la circulación de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Al Barça toda la vida lo han ido a esperar al Camp Nou, mejores, peores Ujú. equipos, pero esa velocidad en la circulación siempre ha hecho que el Barça pueda ser capaz de romper cualquier cerrojo defensivo. Y ojo que ahí fue y se plantó el Inter de Mourinho y perdió. No superó la eliminatoria, pero perdió, por ejemplo. Cerrojos defensivos de ese nivel. Y yo lo que lo vi fue lento al Barça. Lo vi lento en la circulación, lo vi lento en la ejecución. Y es primera jornada de la temporada, pero la frase fácil es decirte nuevos nombres, mismo Barça. Primera fecha de la temporada, falta un mundo, esa es la conclusión del día 1. Es que, Jaime, hoy en el fútbol moderno, y después vamos a hablar de lo que fue el Chelsea contra el Tottenham, podrás decir, a la larga también terminaron empatados. Sí, pero una cosa es el Tottenham, otra cosa es el Rayo Vallecano. Pero a lo que voy es esos puntos que estabas marcando. O sea, rapidez en la circulación de la pelota, rapidez en las transiciones cuando el partido te puede generar algún tipo de transición. eh, y luego, capacidad para poder definir. Hoy por hoy, habrá entrenadores como Conte, o me podrás decir hasta como Iraola, aunque Iraola también generó importantes posibilidades para el Rayo, que saben jugar de una forma y después cuando tengan un equipo que tenga que tener otra responsabilidad ante la tabla, ante los partidos, ante los rivales, tienen otro plan, otra forma, otro plan B o un plan B. Y bueno, yo creo que eso, por la modestia del Rayo, por lo que es el Rayo, me parece que no se lo deberíamos pedir al Rayo Vallecano. Y sí se lo deberíamos pedir al Barcelona. Me dirás, bueno, hacía calor también para el Rayo. Estamos en la primera fecha del campeonato, era la primera fecha de la temporada para el Rayo. O sea que sí,
quizás esperábamos que las individualidades del Barça resolviesen el partido o que el sistema de Xavi continuaría evolucionando para hacer que el Barça ganase el partido, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. Y eso es lo que me deja preocupado del debut. Sí, y sabes que no leí entre líneas, te entendía a la perfección, simplemente tomaba un par de palabras que habías dicho para tratar de conectar otro punto. Cuando el colectivo no está aceitado, las individualidades te rescatan, ¿verdad? Pero mi sensación de las individualidades nuevas, me parece que respetaron mucho el colectivo más allá de que el colectivo no esté aceitado, porque entienden que es un colectivo que se está trabajando. Es decir, Sí. nadie rompió filas. Correcto. Y al no romper filas, el desenlace fue el que fue. Pero ¿sabes qué, Vizca? Me parece que es positivo. Porque vivimos un momento en el fútbol donde las grandes estrellas son anárquicas. Donde ¿por qué Cristiano fue suplente con Ten Hag? Porque no entraba en el sistema. Donde Sí. ¿por qué Lukaku no jugaba con Tuchel? Y porque Lukaku rompía filas cada que le daba la gana. Y me parece muy valioso que a pesar de que el partido haya estado como ha estado y que el Barça haya sufrido como lo sufre, que de repente Lewandowski y Rafinha no rompan filas. Ojo, y si había alguien que tenía todo el pergamino para romper filas, era Lewandowski. Lewandowski nunca rompió filas. Fue totalmente respetuoso de el colectivo, más allá de que el colectivo no funcionaba. Lo cual es positivo pensando a futuro porque dices, a este señor que está en el banco, lo respetan. Y que, ojo, tiene menos currículum que el señor de United. Y que el señor que está ahí con la 9 tiene más presente que el señor de United o que el señor del Inter. Sí. Y bajó la cabeza y dijo lo que el capitán diga. Bueno, el ex capitán, el entrenador diga. A ver, a partir de la formación del Barça, podemos entender, y yo voy a arrancar desde el final de la temporada pasada. Una temporada rescatada, pero donde, por ejemplo, el Barça no puede superar al Eintracht Frankfurt, a la postre campeón de la Europa League, queda eliminado por este equipo. ¿Y qué mostró? Eso, vulnerabilidad defensiva, había que trabajar en la defensa, había que hacer incorporaciones de la defensa, cosa que el Barça hizo. Una defensa capacitada como para defender bien arriba, para hacer la presión bien alta, para mover la pelota con velocidad, que veremos si ha sido o si será capaz Xavi de lograr y de gestionar. Y después, pegada para cerrar los partidos. Renueva a Dembélé, lo cual para mucha gente era imposible. El Barça trató de generar todo. O sea, fichar a un futbolista como Dembélé le iba a resultar oneroso al Barça. Y eso lo sabían los agentes de Dembélé, que forzaron el contrato de la mejor forma que podían. Llega Rafinha, una apuesta interesante, una apuesta de un jugador que antes del Leeds de Bielsa, aún pese a todo, a irse al descenso en la Premier, Jaime. O sea, es una apuesta, creo que no es un crack. Es un crack, es el que va a cumplir 34 años. Entonces, me dirás, cracks los de la defensa, el mediocampo es el mismo. ¿Dónde están los cracks? ¿Dónde está? No era la pregunta de nuestro amigo. Pido perdón pido perdón. Es que no están los cracks. Es que no están los cracks. Ese es parte del problema. Y sobre todo que hace 2 años nosotros decíamos, hay 3 jugadores que están en el punto final de su carrera y que juegan en posiciones tan esenciales que va a ser muy difícil reconstruir con ellos dentro. El uno fue suplente, que es Piqué. Y me parece que Correcto. Piqué, siendo suplente con Eric García y Christensen, creo que o sea, si arrancó así, difícilmente vuelve a entrar. Muy probablemente. Pero los otros dos son Busquets y Alba. Y Busquets te da pinceladas impresionantes de un tipo que lo ha ganado todo y que ha sido para muchos el mejor de su posición en esta generación. Y es un debate que no lo vamos a oír ahora, pero que está en esa conversación Busquets, el mejor en su posición de esta generación. Pero que no está Sí, para 90 minutos. no. Pero que no está para los minutos de descontrol, sobre todo. Que no está para los minutos de descontrol.
y el otro es Alba. Y me parece que Alba, con Araujo como falso lateral, sufre menos porque el equipo nunca tiene esa profundidad por la banda derecha. Entonces, cuando Alba queda colgado, el equipo cierra con 3 centrales. Y bueno, Exacto. y maquilla. Y por ahí, y esto, fíjate, Vizca, yo hace 2 años te hubiera dicho que el que primero tenía que salir era Alba. Y ahora, habiéndolo visto, digo, por ahí Alba aguanta un poco más por cómo acomodó la defensa Xavi. Pero si tú tienes a alguien como Busquets, que su virtud es el posicionamiento, y resulta que tienes un equipo que está en una etapa de formación y se desordena tanto, va a sufrir mucho como sufrió el fin de semana que terminó expulsado. Bueno, es que este acomodamiento que mencionabas muy bien de la defensa es un poco lo que hacía Guardiola o Luis Enrique, o lo que hicieron ellos, o lo que hizo Tito Vilanova, no tanto Tata Martino, con Dani Alves. O sea, hay que hacer que Alves juegue más pegado a la posición de extremo que a la posición de lateral. Pero para ello hay que componer el equipo, componer también con el medio centro, generar la presión hacia adelante para que Es que el ese era rival esté mucho. Vidal, con Guardiola era Vidal, Sí. ¿verdad? Después con Tito es Adriano, y Ujú. el único momento donde el Barça tiene dos laterales largos es con Luis Enrique, con Alves y Alba. Correcto. Pero Pero siempre lo podía meter al medio centro y a veces hasta jugaba Mascherano de marcador central. correcto, exacto. Es el único momento donde el Barça tiene dos laterales muy profundos, porque nos acordamos mucho de Alves con Guardiola, de Alba después, pero realmente esos dos hombres tan largos coinciden muy poco tiempo. Claro. Después, bueno, está el tema de ese, de qué hará el Barça. ¿Cambiará figuritas el Barça, Jaime? O sea, ¿se sacará de encima de Jong porque le van a pagar bien a De Jong para que llegue Bernardo Silva por menos? ¿Tuviste el tuit de Bernardo Silva hoy día? ¿No lo viste? Te lo voy a No, enseñar. vi un poco la despedida de Bernardo Silva, o sea, se quedó en el campo de juego ayer en el Etihad, un poco más como aplaudiendo a la gente, como dándose un momento para saludar al público, quizá como si se tratase de su último partido en casa. Es que eso es lo que a mí, digamos, Vizca, aquí está, Eduardo Vizcayar. Yo no Ahí lo te lo puse. pasé. Cuando, Ah, ok, lo- ok. cuando lo vi, dice, gran desempeño del equipo y una atmósfera fantástica. Le quiero agradecer a todos en el estadio Y bueno, eso es despedida. por esos momentos increíbles, el amor y el apoyo. Exactamente. Hoy hace 6 horas, cuando son las 4 y pico en el este. O sea, eso es ¿verdad? Eso es un A adiós. ver, Jaime, si hay algo que volvemos a Laporta, si hay algo que Laporta ha entregado es una relación aceitada con los agentes de los jugadores. A través de Sahavi, no sé si Sahavi es el que maneja Aubameyang también. Con Sahavi trae a Lewandowski. Es muy probable que genere la triangulación para que se vaya. De Jong. eh, no, Aubameyang al Chelsea. Aunque te digo, hoy el Chelsea, después anduvo muy bien con Sterling en esa posición de falso 9. Entonces, eh, recibiendo algo de dinero por Aubameyang, pero sacándose un salario importante, puede ser que el Barça gane algo más de claridad y no sé, no creo que por ahí busca un lateral izquierdo, no lo sé, pero tiene que ser un lateral izquierdo que no le cueste tanto, Marcos que Alonso. probablemente sería Marcos Alonso, que destrabaría con esta operación también. Entonces, si De Jong se va, llegaría Bernardo Silva. Entonces, esas serían las dos permutas. Y con eso me parece que el Barça diría, estamos cerrando el plantel. El tema es, yo no sé si Alba y Alonso peleando un lugar como lateral izquierdo en la lista de Luis Enrique, probablemente alguno de ellos, quizá con Cucurella, sea una relación que pueda llegar a ser sostenible. ¿Tú qué crees? Que no. ¿No? Porque, como dice un colega, se sienten pasos, ¿no? O sea, a partir del ruido que está generando Marco Curella, lo que paga por él el Chelsea, y me parece lo que demostró hoy en el campo, sin jugar un partido extraordinario, pero sí muy bueno, eh,
Es Bueno, que el que esté entre la espada y la pared es Marcos Alonso, porque Marcos Alonso va a pasar de pelear un puesto en el Chelsea con Cucurella a pelear un puesto en el no, no, Barça. pelear no, hoy por hoy es el tercer Bueno, lateral. por eso, digamos, de los dos posibles de Luis Enrique, o va a ser compañero de uno o va a ser compañero del otro. Y eso va a ser complicado. Yo lo que sigo pensando es quién le va a dar equilibrio a ese equipo, porque Bernardo Silva puede ser, digamos, una alternativa para Pedri, puede ser una alternativa para Gavi, pero no es una No, creo alternativa que para el que Busquets. creo que entraría por delante de Gaby, creo. Sí, yo también, pero es en uno de O, los dos puestos junto a Busquets. O sea, que sí va a ser el exacto, equilibrio ahí, que sí le va a pelear el puesto a Busquets. Ojo que sí va a jugar el próximo partido ahí, porque está expulsado Busquets. sí, ¿Barça con quién es? Barça es con Real Sociedad en San Sebastián. ok. Eh, pero bueno, aquello con el Barça, ¿la cosa pinta mejor o pinta peor que lo que pintaba esta fecha el año pasado? Bueno, yo creo que pinta un poquito mejor por los refuerzos que han llegado, porque veníamos de la depresión tras la salida de Messi. O sea, el estado anímico es distinto. Creo que el público también es distinto, ha entendido que esta es una época de vacas flacas y que encuentra en esta época de vacas flacas a un símbolo como es Xavi Hernández para capitanear el proyecto, o al menos para poner la cara para sacarlo adelante. Eh, con todo esto en mente, creo que el Barça está para el podio, nada más. No está para pelear el campeonato. Creo que está para el podio. Es una fecha nada más. Y no lo digo por lo que he visto en el campo, sino por la sensación que me genera todo este ruido del comienzo. Veremos luego futbolísticamente si el equipo va más, ¿no? Porque tenemos que incorporar gente en la defensa, porque tendremos que ver qué fuerza va a tener el mediocampo y qué va a pasar con ese mediocampo, como decías, cuando Busquets es un gran jugador, pero cuando el equipo Uh -huh. tenga otra dinámica allí en esa zona. Sí. Sí, porque por ejemplo, el año pasado el comienzo de temporada del Madrid no fue alentador, pero nuestro análisis se aferraba a el Madrid tiene un gran mediocampo. Uh -huh. Y nuestras dudas eran arriba y atrás. Correcto. Entonces, a partir de un gran mediocampo, puedes maquillar muchas cosas. Después el Madrid terminó siendo lo que fue y lo hemos elogiado y lo hemos hablado y todo. Pero estoy retrocediendo a agosto del año pasado. Decíamos, el Madrid se aferra a un gran mediocampo y ya veremos cómo funciona el resto. Acá la diferencia del Barça es que justamente esa zona, que es la que te maquilla falencias arriba y atrás, es la zona que menos nos convence. Claro. Porque Lewandowski va a funcionar, Rafinha va a funcionar, Christensen va a funcionar, pero Koundé. Koundé va a funcionar, exacto. Pero lo que tenemos la duda es cómo va a funcionar esa zona que está en medio de las dos partes. Ahí es donde está la duda. Y esa es la diferencia Sí. entre la comparativa Barça-Madrid del año pasado a este. Y a la larga te permitiría este equipo, con esta clase de extremos que tendría, poder jugar con casi algo más parecido a un 3-4-3. El tema es que tenga balance, tenga velocidad y pueda llegar a generar que los rivales lo respeten, cosa que hoy por hoy me parece que el rival le ha perdido el respeto al Barça, Jaime. Y eso es algo que se ve. No sé si es porque no tenga la figura de Lionel Messi, también hay que hablar de la incorporación de Ansu Fati, que supuestamente deja ya atrás los problemas físicos que había tenido en las últimas temporadas, pero eh, yo lo veo sin ese futbolista desequilibrante capaz de liquidar partidos. Quizá lo vaya a hacer Lewandowski, quizá lo vaya a hacer Rafinha, quizá lo sea Dembélé, quizá lo sea Pedri, quizá lo sea Bernardo Silva. No lo sé. Lo que sí te puedo llegar a decir es que, más allá de que solamente ha pasado una fecha, el proyecto en sí me genera, tiene tantas tareas por hacer que me genera muchas dudas. Sí, y sobre todo que me parece que llega el apuro a este inicio de temporada. Ahí va. Y ese es parte de todo. ¿Te parece si vamos con la liga en la que están todos prendidos fuego? Sí, vamos. Bueno, primero pasar por el Arsenal, que es uno de los líderes. Creo que, yo no sé si lo comentamos la semana pasada. Yo veo al Arsenal muy probablemente llegando a la quinta fecha con 12 puntos sobre 12, o sea, para el quinto partido. O sea, no, sí me sorprende que el rendimiento de Gabriel Jesús y de la idea de Arteta
haya dado un clic importante, aunque todavía hay muchas cosas por corregir, pero no me sorprende el hecho de que en este tramo de la campaña a alcanzar el quinto partido, a comenzar el quinto partido con 12/12. Sería muy bueno para el Arsenal, pero después tendremos que ver qué es lo que le va a ocurrir cuando enfrente a los equipos de otros integrantes del Big Six. No sé hasta, no sé A ver, perdón. No, no, perdón, diga, pensé que diga, diga, habías diga, diga, terminado. diga, diga, diga. No, te iba a decir que no sé hasta qué punto tocamos el Arsenal la semana pasada, porque arrancó la esta y después el miércoles hicimos 2 programas o unimos los programas porque está en Minnesota y todo esto, pero hay Ujú, ciertas puntitas tácticas que el Arsenal te muestra de, de solidez y convencimiento que no tenía. Por ejemplo, lo de Ben White de lateral derecho. ujú. Yo creo que nadie esperó que eso se asiente así como se asentó. Y tiene mucho que ver con esto que hablamos del Barça, porque Zinchenko tiene una libertad que no la tenía en el City, con Ben White en el extremo opuesto. Eh, Me parece que eso también le permite a Martinelli no tener que recorrer tantos metros y jugar un poco más cerca del arco, cosa que en la otra banda Saka sí es un hombre de recorrido más largos. Y la inclusión de Gabriel Jesús es una pieza que no la tenía. Yo creo que Gabriel Jesús en el contexto global es más que Aubameyang, es más que Lacazette. Eh, si tendrías que decir Gabriel Jesús es el mejor 9 del Arsenal ¿desde quién dirías tú? Henry. Bueno, si consideramos a Henry 9. Por eso, pero yo creo que desde Henry, y no estoy diciendo que sea mejor que Henry, Henry es mejor, es muy superior que Gabriel Jesús, pero Ujú. desde que se va Henry, todo el camino hasta hoy, Gabriel Jesús es el mejor delantero por calidad que tiene, es mejor que Giroud, y yo soy un fanático de Giroud, por Ujú. ejemplo. Entonces Que es campeón del mundo. creo que tiene eso. Y la otra cosa, y creo que te lo comenté a ti por teléfono, eh, el gran misterio es qué pasó entre Odegaard y Zidane, porque Odegaard es un jugador extraordinario. No, que incluso aquí, con facetas distintas. Yo creo que cuando el partido lo demuestre o lo pida, él va a jugar un poco más cercano a la media punta y cuando no, va a jugar un poco más recostado sobre la derecha, en la posición de interior derecho, si se quiere, más volcado sobre ese lado antes que la libertad que tenía en la temporada pasada. Y bueno, yo creo que en el Madrid no pudo, bueno, no sé si es que digamos, ese alto nivel, tanto de Kroos como de Modric, hizo que Odegaard nunca encontrase el lugar y que Zidane nunca se lo encontrase. Sí, o el sistema se lo comió, porque él en ese 4-3-3 A la nunca larga no te entró. olvides de algo, bueno, que ya Ancelotti tampoco es quien lo va a rescatar. Él va cedido al Arsenal, cuando estaba Zidane ya, y creo que ya si el Arsenal ejercita la opción de compra. Entonces el Madrid es como que ya dice, el chico se quiere ir, que se vaya. Llegó muy joven también. Cuando uno llega tan joven a un club tan grande, se suelen generar muchas presiones que luego pueden llegar a pesar mucho. Pero el hecho es que el Arsenal está ahí, como te digo. A mí me gusta mucho el juego del Arsenal también. Me parece que hay una flexibilidad, una solidaridad, una velocidad en el juego. Hay algo más defensivamente. Hay un muy buen arquero que podrá de vez en cuando tener algún errorcito, porque es joven, pero yo creo que el Arsenal es un proyecto para lo que su gente está esperando alcanzar en esta temporada, que es pelear por un lugar en la Champions. Y después habrá que ver si está para pelear un poco mejor con los equipos tipo eh, Tottenham. eh, bueno, yo creo que Chelsea, Liverpool y City en el papel son los que van a pelear el campeonato. Tú sabes que yo considero que para los equipos esos cuarto, quinto, sexto, esos equipos son los que más sufren los partidos contra los de arriba. Inclusive los sufren más que los de abajo, porque tú Sí, planificas la tienen temporada. más responsabilidad, ahí es donde deben demostrar que Sí, pueden competir. no, y sobre todo que llegan a una situación atípica ante esos equipos, porque por ejemplo, planificas la temporada. ¿Cómo juega el Arsenal, verdad? El Arsenal es un equipo ofensivo, que te quita la pelota, que no es que acumula posesión como el City, pero que le gusta tenerla, que te busca por diferentes caminos. O sea, es un equipo que lleva la iniciativa del juego. Y Sí. si uno es honesto, el Arsenal, visualmente no sé si es el cuarto, el quinto, el sexto, pero está por ahí, eh,
tendrá que llevar esa propuesta ante 15, 16 equipos de la Premier. Entonces podrá ejecutar su plan de juego ante 15, 16 equipos de la Premier por 2, es decir, casi el 80-85% de los partidos. Pero cuando va a jugar contra los de arriba, si ejecuta ese plan, es suicida. Y si lo modifica un poco, se está alejando de la esencia. Entonces, esos partidos contra los de arriba, para esos equipos que normalmente llevan la iniciativa del juego, salvo en 3 o 4 días puntuales, esos 3 o 4 días puntuales los sufren mucho más de lo que, por ejemplo, lo podría sufrir el Brighton o lo podría sufrir el Wolverhampton o los equipos que están más acostumbrados a que todos los fines de semana tienen que contrarrestar a alguien. Claro. No, y dentro de esa postura creo que, bueno, al Arsenal se dice que para esos partidos también tiene que aparecer el carácter, y el carácter es algo que le estamos reclamando al Arsenal desde hace mucho tiempo. Desde los 90. Correcto. Entonces, con esa carencia, si este equipo logra suplir con fútbol otras falencias y el carácter le resulta, tiene un poco más de firmeza en ese sentido, o los rivales le tienen un poco más de temor, creo que podemos estar hablando de un equipo que sí puede llegar a pelear por los puestos de más arriba. Hoy por hoy tiene 6 puntos, eso es lo que la tabla nos está mostrando, y el otro que tiene 6 puntos es el obvio, es el Manchester City. Sí, la verdad que el City, te soy sincero, lo vi de reojo, dije después lo veo, y la verdad que pasó tanto que no alcancé a ver qué pasó con el City, porque ayer el otro Manchester fue, te tocó transmitirlo. Vamos por partes, vamos por partes. Bueno, el City yo creo que no fue un partido en el cual Erling Haaland fue tan preponderante a partir de los goles, pero sí lo fue a partir de las jugadas, de los desmarques o de los arrastres de marcación que genera solo por su presencia ante los rivales. Y en este caso, el partido contra el Bournemouth se definen 2 jugadas, en la jugada del primero y en la jugada del segundo, y a partir de allí creo que el equipo de Guardiola encontró esa capacidad para definir partidos. Después lo coloca Bernardo, con lo que habíamos hablado, probablemente el último partido de Bernardo con esta camiseta, o el último partido en casa con esta camiseta. Y a partir de ahí, bueno, Pep me parece que tiene un equipo un plantel muy, muy completo. El tema es que no, en algún momento no se aburguese, no se caiga, no se debilite. Va a ir a buscar un lateral izquierdo al Anderlecht, a Sergi Gómez. Pues, sí, no el que juega en el Sevilla, o se llama Sergio Gómez, perdón. Y ese es el jugador aparentemente marcado por Vincent Kompany para ocupar esa posición de lateral izquierdo, donde la gente del City quería Cucurella, pero no querían pagar lo que el Brighton estaba pidiendo por él. Entonces, aún el City no ha jugado todavía contra esos equipos que podemos. La primera fecha contra West Ham sí era un partido complicado, en este caso contra un recién ascendido como Bournemouth en casa no lo era. Y pasado esto, mientras Guardiola va armando el equipo con 2 delanteros de mucha importancia y mucho gol, más allá de que Julián Álvarez todavía no lo tenga en la liga, y que me parece tenga que venir de atrás como una alternativa a otras posiciones en la cancha, creo que la primera parte de la jornada, o sea, la jornada del sábado, se la termina llevando el Manchester United con todas sus dudas. Fíjate, te pregunto un par de cosas, como te digo, no lo vi en detalle. ¿Cuál es el rol de Haaland en esos primeros 3 goles que los marcan 3 jugadores que llegan desde atrás? Porque Gundogan ataca el espacio, De Bruyne ataca el espacio y Foden, y más o menos, pero tampoco es que está ahí en el área, viene también de atrás. Correcto. No, yo creo que la distracción, cuando Haaland ocupa un espacio, retrocede o va a tomar una posición dentro del ataque porque el ataque se viene desarrollando y viene bien, es que no se lo puede dejar solo. Y que generalmente, a diferencia de otros jugadores, este te va a arrastrar 2 marcas, no una. Generalmente son 2. Están tan pendientes de él que él va a lograr esto. Y me parece que aquí en este caso, es exactamente lo que Guardiola quiere de él. Quiere que él sea un elemento de distracción, aunque también es capaz de jugar con la pelota y definir como le ocurrió en el partido frente al West Ham United, pero a partir de acá decir, bueno, yo puedo llegar con De Bruyne, puedo llegar con Gundogan, puedo llegar con Foden, o sea, tengo otras opciones de llegada, puedo llegar con Mahrez,
y el equipo no se va a resentir. Entonces, es una carta, no es la carta. Él decía que en un momento pasó con los dirigentes del Bayern cuando le traen a Lewandowski. Leía hace una semana más o menos este artículo del País que donde Diego Torres extraía parte del libro de Martí Perarnau para explicar la situación de cómo Guardiola se desencanta de los dirigentes del Bayern, de los exjugadores del Bayern. Y dice, mi idea es seguir por esta vertiente. No quería a Mandzukic, lo deja ir, le traen a Lewandowski, porque en Alemania querían un 9 como esos. Y dice, pero mi idea de juego no pasa por aquí. Y cuando él dice, pero es el jugador que te hemos traído. Sí, pero yo no lo he pedido, pero es el jugador que te hemos traído. Y Guardiola dice, bueno, ok, voy a jugar con él, pero ahí decide, según lo que cuenta el libro, que él no va a tener futuro en el Bayern. Y ya el divorcio estaba anunciado. Entonces, aquí yo creo que él tiene un 9 que él va a pedir, pero que encuentra Jaime, que tiene otras condiciones y que el 9 va a entender que no siempre va a ser el finalizador, no todo va a concluir con tirarle centros, sino que el equipo va a tener que seguir siendo un equipo de Guardiola. No estoy seguro. No estoy seguro cómo eso puede funcionar a largo plazo. No estoy discutiendo todo lo que estás diciendo porque tú tienes toda la razón en lo que estás marcando, aparte estás citando esto, pero digo, ver, y fue una de las grandes preguntas que tuvimos. ¿Has gastado lo que has gastado en el delantero del momento para que juegue de falso 9? Para que juegue sin pelota. Es como, ¿por qué se rompe la relación con Zlatan? Para que juegue como un 9 moderno, no como un 9 fijo. O sea, sí va a ser un 9 que te va a generar espacios por el arrastre de marcas Sí, que va a llevar. pero, Que en un momento también le vas a poder tirar un par de centros y te los va a poder definir, pero que no le vas a pedir exclusivamente que esté estático allí. no, yo sé. Pero ¿qué ha pasado con los últimos hombres que han jugado en esa posición? En esa exigencia o en esa función adicional o en esa función específica, pierden el instinto de gol. Veremos. Veremos. Yo ¿Sabes creo que, qué? a ver, Me parece que hay... él, O sea, ¿cuál fue el objeto de deseo de Guardiola antes de él? Hace memoria. Kane, Juega Harry con la Kane. número 10. Harry Kane. Harry Kane. Exactamente. ¿Y qué te ofrece Harry Kane? Eso. Entonces él le está diciendo, yo quiero que me hagas esto. Porque se lo pidió Agüero, porque, a ver, él lo descubre cuando lo coloca a Messi, o lo descubre o ya lo tenía en su imaginación y dijo, vamos a desplazar de toda la derecha y Messi va a jugar acá de falso 9. ¿Está? Entonces, cuando él entiende eso, dice, yo lo tengo que generar con alguien que interprete el fútbol de la misma manera y que entienda cuál es su función más allá de su físico. Y bueno, eso es exactamente lo que él le va a pedir a Erling Haaland. El otro hecho es, ¿será capaz de conseguirlo? Porque él se lo pidió, fue consistente. Se lo pidió a Agüero, se lo pidió a Gabriel Jesús, se lo pidió a Sterling y se lo pidió al falso 9 que ha utilizado. Ha llegado a jugar Pero De Bruyne. es otra clase de jugador. Se lo pidió Zlatan y terminó como terminó. Se lo pidió Exacto. Lewandowski. O sea, Vizca, ojo, estamos hablando de esto 14 de agosto de 2022, después de que el City le ha ganado 4-0 al Dortmund. Pero estoy convencido. Al Bournemouth. Al Bournemouth, perdón. ¿Y qué dije? Al Dortmund. Estaba pensando en el equipo de Haaland. Al Bournemouth. Pero estoy convencido que lo vamos a volver a hablar. Porque, Seguramente. Bueno, cuando el porque vamos a equipo llegar, juegue. vamos a llegar a ese Ahí va. punto donde este va a ser un tema más profundo ya con pruebas. Eso es lo bonito. Eso es lo infinito. Lo infinito. Uh-huh. Glory, Glory Man United. No es un momento de gloria, Oye, sino que lo digan los Glazers y de cara al partido contra el Liverpool el próximo lunes. Leí un O tweet sea, justo cuando el íbamos a comenzar. lunes 22. Leí un tweet justo cuando íbamos a comenzar a grabar. No sé si era broma o era en serio, pero una cuenta bastante seria. Que los Glazers están pidiendo asking price por el equipo. O sea, que están pidiendo cotización. Sí. Uh-huh. O sea, no ¿Cuánto que esté en vale? Quieren venta, sino que vender. le están preguntando a sus asesores cuál sería el ¿Por precio. cuánto tendríamos que vender? En cuánto tendríamos que vender. Sí, señor. Así que
eso es el peor momento que yo he visto en el Manchester United, Vizca. Es el peor momento que yo he visto y realmente tú ves y dices, ¿por dónde? ¿Por dónde? O sea, ¿Estuviste con Chicharito en Minnesota? con Javier Hernández, sí. Sí, no, sí, ese Javier Sí, Hernández, sí, sí. Chicharito. Sí, sí, sí. No te me confundas, por favor. Sí, 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 sí. Tenemos un amigo que le decimos Bueno, así, por eso que me no, no, confundí. sí, pero no, Chicharito. Sí, sí, sí. Al otro no le vamos a decir Chicharito al aire, o sea, Javier no es el Hernández, Javier Chicharito. Hernández, sí. Javier Hernández, Balcázar, sí, Sí, señor. Y Chicharito dijo, o sea, inventó, o nos dijo, el agua tibia es la mezcla de agua fría con agua caliente. Dijo, el Manchester United nunca va a ser lo mismo sin ser Alex Ferguson. Y claro, eso es, y que es una figura, y será una figura imposible de reemplazar. Lógico que será imposible de reemplazar, pero habrá que encontrar otro que sea capaz de dirigir al club y que sea capaz de inculcarle a los jugadores una idea futbolística. A ver, hay un El mito, Manchester, a ver, dígame. hay un mito que yo no sé cuál es la realidad. Y hay muchos libros que están escritos y que te cuentan una versión y hay otros libros que te cuentan otra versión. Voy a poner contexto. La relación Ferguson-dueños cuando se compra el club, porque Ferguson es entrenador todavía cuando se compra el equipo, en Sí, la parte final de su carrera. La relación nunca fue buena porque Ferguson era como un coach de la NFL. Es decir, el señor es el que se ponía en el banco, pero había una pirámide de entrenadores, coaches específicos que trabajaban con el equipo. Y Ferguson era el Manchester United. Entonces, por más que habían comprado el equipo, se hacía, así sea la brava, lo que Ferguson decía o lo que Ferguson pedía. Cuando Ferguson se va, hay unas versiones que dicen Moyes no quiere la estructura que Ferguson había dejado y hay otras versiones que dicen la cúpula del Manchester no quería que Moyes quiera la estructura que Ferguson había dejado. Porque era una estructura que tenía muchísimo peso y muchísimos años en el club. Entonces, cuando esa estructura se va, sea porque Moyes no la quiso, o sea porque los propietarios del club ya no querían que eso siga por el peso que tenían, es cuando todo se viene abajo y no se la puede reconstruir al punto de que no se la ha reconstruido. Porque siguen habiendo en este equipo una cantidad de decisiones totalmente incongruentes con lo que el equipo necesita. Por ejemplo, que traigas a Eric Ten Hag y que mantengas a De Gea y a Maguire, dos extraordinarios jugadores, gente de selección con carreras brillantes, pero que su mayor debilidad es ejecutar un sistema de salir construyendo los juegos de atrás, cuando has traído a un tipo que vive de salir jugando el juego de atrás. claro. Mira, yo creo que el cortocircuito de los dirigentes querían, tal cual como lo decías, modificar o acabar incluso, si se quería, por una rivalidad con la figura o con la estructura que había creado Ferguson, donde él era el entrenador jefe y el director deportivo. Y todo pasaba por las decisiones de él. O sea, él era básicamente el presidente del club. Entonces, todo lo definía él. Él tenía mucho poder ante los jugadores, controlaba los egos, lo controló más de una vez, porque incluso el libro ahora que va a salir en estos días a circulación sobre el triplete de 1998-99, ¿De habla a las quién? claras del... No, no, ¿de quién el libro? Yo sé que yo... Es una reconstrucción de los hechos y habla dentro del aporte que tiene. Después le voy a pasar el extracto del libro. Pero dentro de esa reconstrucción de los hechos se menciona el liderazgo de Ferguson como una clave. Había jugadores que no es que no se podían, no es que no se hablaban, directamente no se podían ver. Por ejemplo, Teddy Sheringham con Roy Keane, que directamente era ya de pelea a golpes de puño. Y no una vez, sino varias veces, pero el hombre pacificaba. Esa era su función. Y eso hizo que ese poder que él tenía, que les decía, ustedes quieren ganar, llévense bien. Quieren ganar, hagan lo que yo les digo. Y Ferguson nunca fue un gran revolucionario desde lo táctico, Jaime. Fue un entrenador más bien simple. Es que es más, cuando armó un equipazo, tuvo problemas para dotarlo de otras herramientas que le permitieran a ese equipo no caer con una fecha de caducidad. Entonces,
Ahora que llegan estos entrenadores como Rangnick, Mourinho, otro corte, pero ahora que estos entrenadores llegan, tienen que trabajar para modificar algo que culturalmente el club no ha tenido. Y ahí es donde estamos viendo una gran resistencia. Más allá de que si estos sean los jugadores o no, si el momento sea así o sea así, yo veo que va a ser muy difícil que Ten Hag en el corto plazo pueda llegar a imponer lo que él quiere. Entonces, me pregunto, si no hay una estructura como la de Ferguson, creo que va a haber otro cambio de entrenador. Porque no sé qué va a pasar con Cristiano, no sé qué va a pasar con Maguire, no sé qué va a pasar con De Gea. Lo que sí te puedo decir es que no puede haber tanta gente equivocada en este momento. Y no pasa por quién tiene la verdad. El resultado que haga que finalmente este equipo salga adelante. Yo no lo veo otra vez para pelear por un lugar en la Champions de la próxima temporada. Y eso, para esta estructura, sería eso, justamente. Ir al mercado a ver cuánto nos van a pagar por este club. Correcto, correcto. Vuelvo a la Eso y estructura de tirar la Ferguson. toalla es lo mismo. Sí, sí. Voy a la estructura de Ferguson, de lo que hablabas. Y tú decías, Ferguson nunca fue un gran revolucionario táctico. Y él lo sabía. Pero él tenía el liderazgo que tenía. Y él era capaz de ir a buscar, antes de que la gente tenga los nombres que tuvo. Pero él decía, ¿sabes qué? Parece que por aquí este es el futuro, este es el estilo. Traerlo a Carlos Queiroz como mi número 2. ¿Por qué? Porque el señor sabe de esto. Yo no soy capaz de hacerlo, pero soy capaz de que le hagan caso. Y después, ¿quién fue el que vino después de Queiroz? O antes. Pero bueno, tuvo, Queiroz, sí, Queiroz no fue el último, eso es verdad. sí, pero tuvo varios de estos en los que decía, ¿sabes qué? El equipo, y por ahí necesitamos un toque, necesitamos jugar así ahora. Pero yo no soy capaz de hacerlo. Pero este señor, sí. Entonces me traigo al Eric Ten Hag Uh -huh. del Bayern 2 para que Claro. sea mi segundo. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de lograr que le obedezcan y le hagan caso. Y este señor tiene toda la libertad de trabajar en lo que él sabe, que es la pizarra. Yo me encargo de los egos. Sin esa figura, el que viene tiene que cumplir la doble función. Uh -huh. La pizarra y la gestión de los egos. Y el que mejor lo ha hecho es José Mourinho. Quizás el punto más Sí, bajo de la carrera de Mourinho, aparte del Tottenham, es el United. Y resulta que en ese equipo es el que mejor lo hizo después de Ferguson. correcto. Es que es un club difícil de gestionar, difícil de manejar, y yo no sé si, por eso te decía lo de Ten Hag. O sea, vos me decís, Ten Hag, ¿qué ganó? La Copa, la Liga de Holanda, pero en Europa, no. Me dirás, bueno, pero era muy difícil ganar la Champions con el Ajax. Pero ya lo tenía en la lona, sentenciado al Tottenham, y se le escapó. Después en Europa League, compitiendo de igual a igual. Es cierto, me dirías, sí, pero le sacaban jugadores y él los volvía a rearmar. Yo creo que es un entrenador para eso, para armar equipos, pero desde Sí, una pretensión o desde una ambición mucho más medida, más controlada, más baja. Entonces sí. aquí, con el nivel de expectativa que hay, va a ser muy difícil. Con la presión que hay, va a ser difícil. Va a ser difícil que en el próximo partido alinee de titular a Lisandro Martínez, porque en este encuentro no queda bien parado, más allá de que no se equivoca ni en el primero ni en el segundo gol, pero se equivoca en el tercero. Me dirás, para el tercero el equipo estaba desarmado y a pelota para el Brentford ya se lo estaba llevando, lo estaba arrastrando, se lo estaba llevando por Pero lo delante. trajo él Claro, y y a es el ese fichaje hasta hoy más caro. es el fichaje más caro, lo trajo él y sentó a un campeón del mundo y 4 veces campeón de la Champions. Eh, Ahí tendría que eh, haber eh, sentado a Harry Maguire y no lo hizo. Pero también porque es sabemos el que el juego de capitán. pies de Varane no es el mejor. Sí, pero el de Maguire tampoco, y el de De Gea peor. O sea, es que yo Es que no, Jaime, en la jugada del segundo gol, De Gea le entrega un balón a Eriksen, ya él observando que la marca le va a caer a Eriksen, como diciéndole, vas a tener que sacarte la pelota de encima a un solo toque y muy preciso, cosa que no puede hacer el danés. Entonces, es decirle, te voy a dar media fracción de segundo para que te saques la pelota de encima. Y en una situación de entrenamiento que no es una situación de partido, se resuelve mal y hay un gol que hay que ir es el segundo, hay que ir a buscar la pelota al fondo del arco. Y ya ante eso, con un equipo
que tiene a Cristiano, me parece que a regañadientes, que tiene jugadores que están descontentos porque han perdido el puesto. O sea, allí no se pueden cambiar a 12 jugadores de un plantel. Dicen que hoy Ten Hag tenía planeada una sesión de carrera continua de 13.8 kilómetros, que es la diferencia en distancia recorrida entre el United y el Brentford ayer. Todo esto son leaks de la prensa inglesa. No sé si pasó o no pasó, pero si eso pasa es haber declarado la guerra en el día 1. Y la temporada se va a hacer muy larga. No digo que no tenga razón Ten Hag. No digo que tenga razón. Lo que pasa es que cuando tú entras a este enfrentamiento directo con los jugadores y donde tu único salvavidas es Lisandro Martínez, que ya lo decapitaste, las posibilidades de ganarla son pocas. ¿Sabes a quién me recordó esa noticia, Vizca? A Ronald Koeman. Cuando Koeman le declara la guerra al plantel y dice, bueno, aquí vamos, y cuando vas a la guerra con el plantel, sabes que es... Es 1 contra 25. Exactamente. Por más que el 1 tenga más poder, pero sigue siendo 1 contra 25 y los egos y el respaldo de la hinchada generalmente va a haber alguno de los 25 que lo va a tener. Sobre Cristiano se todo que quiere ir. la gente de mucho rechazo de la hinchada ya no está. Claro. O sea, Cristiano se quiere ir. Cristiano se quiere ir. Me parece que hay mucha gente que incluso se compadece y dice, ay, pobre Cristiano, tantos años para vivir este momento tan amargo. Es como un poco decir, bueno, vamos a darle un pase, a ver que juegue la Champions, que siga haciendo goles en la Champions, en un equipo que esté un poco más amoldado para contar con él. Yo creo que ese equipo podría haber sido la Roma tranquilamente. No sé si es en ese choque de egos con Mourinho van de la mano los dos, pero Roma tampoco llega a la Champions. Entonces, no sé, ¿será el Sporting? ¿Qué pasará con Cristiano? Pensando en Alemania, ¿dónde podría caer Cristiano? Lo que pasa es que el Cristiano quiere ganar alguna liga. Y si no va al Bayern, no la va a ganar. No. Si no va al No, Bayern, no la va a ganar. habían tocado la puerta en el Inter, en el Milan, y por ahí no va la cosa. En el Napoli, incluso el Napoli no tiene presupuesto. Es que la pregunta tuya de dónde va Cristiano siempre termina provocando un silencio, porque todos nos ponemos a pensar, ¿y dónde podría ir? Y uno empieza, no, ahí no, Al Madrid. tampoco, Yo creo tampoco. que el único que le puede pagar y le puede ofrecer un empaque acorde es el Real Madrid, con un entrenador también con la gran virtud de su mano izquierda. ¿Cuál ha El sido tema es el que último regreso al Madrid que recuerdas? el último regreso al Madrid, el de Zidane, el de Ancelotti. Claro, pero como jugador. O sea, Raúl se fue y no volvió, Ronaldo se fue y no volvió. Casillas se fue y no volvió, Ronaldo se fue y no volvió. De los grandes ídolos, Hierro, no. No, nos acordaríamos. Bueno, salvo que fuesen jugadores cedidos que salieron en un principio Sí, o sea, o que Carvajal se salieron. fue y volvió, pero Claro, exacto. pero Que ya en la salieron, época de estrella nunca se fue. una estrella, exacto. No, la verdad que no. Porque cuando le llegó la hora de que lo vendieran a Di Stéfano en los años 60, le dijeron, gracias, don Alfredo, hasta acá llega usted. Sí, Por más que haya ganado mucho. Gracias por todo, hasta aquí llega. exacto, no hay en el Madrid. Bueno, Bale, pero ¿por qué? Pero porque se Porque le no acabó había otra. No porque había se le otra. No acabó el había otra. préstamo y no lo quisieron comprar. Correcto. Sí. Entonces, dicho esto, y con el Madrid sin interés, porque el Madrid estaba a punto de fichar a Mbappé, supuestamente. O sea que una posición, ambición, un gran jugador, el Madrid buscaba. El tema es que una cosa es Mbappé, para la tribuna, y otra cosa es Cristiano. Pero para la tribuna, Cristiano llegaría muy bien. Mira, si el Madrid no ganaba la Champions, Méndez hoy por hoy me da la sensación de que ha tenido tan buenas relaciones con Florentino que hoy por hoy hasta Laporta tiene mejores relaciones con Méndez. Vizca, si es que el Madrid no ganaba la Champions, por ahí se lo planteaba. Pero con la Champions ganada, no.
Bueno, ¿Está entre los Chelsea, 30 candidatos a Balón de Oro? sí, está. Porque, bueno, hizo muchos goles, bueno, hizo muchos goles, porque no ganó nada. ¿Te sorprendió que no esté Messi? No, no me sorprendió. No me A mí sí sorprendió. me sorprendió, pero por una cuestión matemática. Como se cambia el periodo del Balón de Oro, el Balón de Oro Sí, normalmente era de enero a diciembre, y ahora, sí. por un tema lógico, va a ir de agosto a De agosto, ventana de temporada, de ventana de temporada. temporada. Hay 6 meses que coinciden la votación que ganó Messi con esta votación. Entonces me parece ilógico que un tipo que Es que ganó hasta no me esté parece nominado. Se bien, llame Jaime. Messi, se llame Eduardo, se llame Jaime. O sea, No, tiene pero 6 meses en hasta me común. parece coherente a la hora de buscar un sucesor para Messi, que Messi no esté ni siquiera dentro de la posibilidad de que sea elegido. No lo veo mal. Obviamente, lo digo desde un punto de vista práctico y no lo digo desde un punto de vista justo, aunque también va de la mano de lo justo. Yo no creo que Messi esté para una terna de Balón de Oro ni para un top 5 de Balón de Oro. Yo estoy de acuerdo No contigo. haya tenido la temporada con los números, con el rendimiento, con los logros. A eso me refiero. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y saco a Messi de la ecuación. Y saco la temporada de Messi de la ecuación. A lo que yo digo es, si yo tengo un señor que en una elección de enero a diciembre ganó. Ujú. Después, cuando yo tomo 6 meses de esa elección y agarro de agosto a Pero no mayo, fueron los meses decisivos ni los más brillantes. El último mérito que Messi hizo fue la Copa América. Y eso ya queda muy atrás. Vizca, entonces fue Ya injusto no que se lo entra, den. ya O no sea, entra. para mí fue injusto que se lo hayan dado antes. Claro. Porque tú no Bueno, puedes pero pasar. es que creo eso, que para evitar confusiones o injusticias, saquemos a Messi. Ya, listo. Y creo que la gente de la votación del Balón de Oro sabe que Cristiano Ronaldo tampoco lo va a ganar. Entonces, quedará entre Mbappé, Benzema y va a ganar Benzema. Bueno, está bien. Sí, porque a Courtois no se lo van a dar. A Courtois le van el premio a mejor Claro, arquero. Y... para mí el único que le podía pelear el Balón de Oro era Courtois, pero me dijeron, no, Courtois no puede entrar ni siquiera en los tres primeros. ¿Qué, no juega al fútbol también Courtois? Sí, No me pero va a tener jale la otro premio. ¿Y lengua. qué, no juega al No fútbol me jale Courtois? la Por lengua. favor. No me jale la lengua. No me jale la lengua. Courtois no juega al fútbol, Jaime. Tamaña estupidez. Tremenda estupidez. Pero bueno. Bueno, Courtois pasó por el Chelsea. Chelsea me parece que pasó por encima del Tottenham. Lo que se lleva los titulares es el encontronazo entre Tuchel y Conte, Pero, aunque también me parece que el había VAR lío tiene mucho previo que ver en el partido. entre A ver. ellos. No, te pregunto, ¿había algo que tú sepas entre ellos? Porque yo entiendo el tema Conte-Chelsea, Uh-huh. pero no sé si entre ellos había algo previo, porque fue como muy de repente. No, como tampoco había algo previo entre Vanega y Conte. Sin embargo, Vanega lo fue a provocar y bueno, aquí yo creo que Tuchel reacciona cuando Conte le grita el empate. Ahí es donde la cosa se caldea. Hasta ahí veníamos bien. Y Conte por ahí no le grita el empate a Tuchel, sino que se lo grita al Chelsea. Que, entre paréntesis, es el primer gol que le hace un equipo de Conte al Chelsea, desde que Conte se fue. Por eso lo gritó de la forma que lo gritó. Pero la cosa terminó muy mal porque después festeja el 2-1 Tuchel y después viene el 2-2 y después lo que explicó Tuchel dice, yo no le solté la mano porque él no me está, porque no entendí que era la forma de saludarnos. No se paró, no me miró a los ojos. Le dijo ¿cómo se llama la película de Tom Hanks? La del barco que secuestran los piratas. No, esa no me lo vi, pero Se no importa. llama, Captain, bueno, que le dice, who's the Captain now? Dice, mírame a los ojos, le dice. Captain Phillips se llama. Muy bien, muy bien. El tema es, bueno, que eso se roba un poco los titulares del partido. Creo que el VAR también tiene bastante que ver porque hay polémica en las dos jugadas de los goles del Tottenham. Y creo que exceptuando esos tres elementos, un solo equipo en la cancha, que fue el Chelsea. Pero el fútbol tiene estas cosas y el fútbol también le dará al Chelsea la posibilidad de rever y por ahí al entrenador de entender que va a necesitar un delantero con mejor capacidad de finalización, que es el que él cree que va a encontrar en Pierre-Emerick Aubameyang.
Yo te decía a principio de temporada, cuando se fue Lukaku, antes de que se vaya Werner, y te decía, este es el equipo que le gusta a Tuchel. Este equipo se parece mucho más al que ganó la Champions que al que el año pasado se quedó corto con los objetivos. Uy, se me prendió esto. Y me parece que es eso, ¿no? Pero también me parece que nos vamos a encontrar por esa ausencia de talento, por ese falso 9, por esa rotación en ofensiva que tanto le gusta a Tuchel, que el Chelsea terminará siendo un equipo que merezca más de lo que consiga, que futbolísticamente será el mejor equipo en el campo, pero que a la larga el resultado, por esa falta de calidad final, Pegada. necesita, pegada, esa es la palabra que está buscando, necesitará ser demasiado superior para poderla reflejar en los partidos. Y un poco me parece que fue un poco lo de hoy, porque lo que estoy diciendo es un poco lo mismo que vio. Un Chelsea que fue mejor, pero que el otro pegó 2 veces con el VAR, sin el VAR, lo que tú quieras, y le igualó un tablero que en el mano a mano no estaba igualado. No, no, no. Creo que la diferencia era más amplia que lo que el marcador siempre reflejó. Pero también te voy a dar esto. Pero para ganar los grandes objetivos, para ganar la Premier y para ganar la Champions, hay que resolver partidos como este. Y varios, no solamente uno. Entonces, creo que por ahí necesita un finalizador que le permita capitalizar mejor las oportunidades. Pero también necesita un controlador de partidos que de acuerdo a su estilo él no tiene. Lo verdadero es que hay muy pocos equipos con este oficio que tiene el Tottenham, porque Tottenham cada vez tiene más esa vuelta de tuerca que le puede dar un entrenador como es Antonio Conte. Entonces, es un buen partido para segunda fecha, para que los dos vean sus fortalezas y sus debilidades. No creo que le vayamos a ver, creo que podemos encontrarle un plan B a Tuchel. Quizá no se lo encontremos el plan B a Conte. El plan B de Conte va a ser a veces un poquito de presión más alta, pero es un equipo que yo creo que cuando asume que va a poder la faceta del contragolpe y después se da cuenta de que no, el contragolpe no sale, y no sale en el primer tiempo, y no sale en el segundo tiempo, y después ya no sale, y después estás más cansado para el contragolpe, creo que en el único momento, Jaime, donde él da la sensación de que puede marcar el partido de igual a igual es cuando lo mete a Richarlison, sale por ese ratito de la línea de 3 y dice Richarlison, Kane y Son para pelearlo. Y se encuentra con el empate. La jugada del gol del 1-1 y después, bueno, vuelve a retocar el equipo, vuelve a la línea de 3. Fue un partido tácticamente espectacular, espectacular, con cambios de sistema, con movilidad, con el trabajo maravilloso de los tres de adelante del Chelsea. Otra vez, se cansa Kanté o lo pierde por lesión a Kanté y acaba por no conseguir el objetivo del Chelsea. Pero el Chelsea peleó en 63 partidos de la temporada pasada, los mismos que había tenido el Liverpool, menos lo que había tenido el Real Madrid, peleó hasta el final y se cayó en el final. La situación institucional con todos los problemas. No ganó los títulos de Copa, no ganó más allá del último título con Abramovich, que fue el Mundial de Clubes. Sin embargo, sigue teniendo un entrenador muy bueno. Si ese entrenador muy bueno encuentra algo más de gol y una alternativa a ese juego tan vertiginoso que muy pocos equipos le podrán aguantar, yo creo que este Chelsea puede pelear los campeonatos más importantes. Yo también creo. Yo también creo. Lo que me parece es eso. Es la superioridad que va a necesitar en campo en comparación a lo que pueden hacer las individualidades, lo que está alrededor, es lo que va a ser lo que va a marcar la exigencia. ¿Cuán efectivo puede ser con la calidad que tiene siendo superior en el campo, siendo normalmente superior en el campo? Porque el Chelsea normalmente es superior a los rivales en el campo. Y me parece que este equipo, como tú dices, se parece mucho más al que ganó la Champions que al que el año pasado no logró competir por los objetivos. Te digo una cosa, Vizca. Yo no sé qué pasó con Jorginho después de la eliminación de Italia, pero Jorginho no es la sombra de lo que fue. Y Kanté, no sé si es que quiere seguir jugando como lo hacía hace 4 años y el físico no le da, pero Kanté se cae demasiado en los finales de los partidos.
Al punto de que muchas veces Tuchel no lo pone de apertura, sino que lo pone para cerrar. O sea, una pieza que era inamovible de 90 minutos. Bueno, el tiempo va pasando, Jaime, esa es la realidad. Sí. El mejor Kanté probablemente lo hemos visto hacer el pico hace 4 años. Bueno, era una jornada de mucho calor otra vez, un partido de mucha intensidad. Por eso yo me refería a los distintos registros para poder decir, bueno, ahora vamos a aplacar un poco el ritmo porque nosotros mismos nos vamos a fundir. Y eso fue un poco lo que ocurrió. Como que el Chelsea lo llevó a un ritmo tan alto, termina perdiendo a Kanté. Bueno, yo creo que también la jugada del 2-2 tiene mucho accidental. O sea, creo que en la jugada del primero el árbitro está muy bien ubicado, Anthony Taylor, y entiende que Bentancur no comete infracción, toca balón y toca al rival. El VAR entonces, al no ser un error manifiesto y el tener claro que no era falta, más allá de que le dijeran, sí, pero toca un instante antes la pierna que la pelota, el árbitro dice, se queda. La posición de Richarlison dice, no es, está adelantado, no influye en la visión de Mendy. No sé cuál es tu opinión sobre esa y después vamos a analizar el tirón de pelos de Romero en la jugada previa al 2-2. Para mí está bien el primer gol. Creo que es una jugada que mereció una revisión, pero yo veo que la decisión de campo. O sea, no había. Igualmente después había vuelto a tener posesión el Chelsea, porque la pierde Jorginho, que la Sí, pudo haber reventado. Entonces dice el árbitro, ahí yo no tengo nada que ver con esto. sí, Y sí, la jugada del posible pasivo o activo fuera de juego de Richarlison, ahí se entrega directamente al árbitro del VAR. sí, es que me parece que es eso, ¿no? Yo creo que la decisión. Porque hay una diferencia cuando el juez de campo ve las cosas y lo único que hace es el VAR. Olvídate de Richarlison, porque eso es blanco o negro, no es interpretable. Bueno, sí en este caso sí es interpretable, Es pero interpretable, en este sí. caso sí O es sea, interpretable. está adelantado, pero el Sí, árbitro dice no, no, no molesta. exacto, pero metamos a Richarlison. Entonces, tú tienes una jugada como esta en la que pasan tantas cosas hasta el gol. Y si el juez de campo vio todo eso y lo validó, el VAR básicamente le tiene que confirmar la decisión, porque dice, pasó esto. Al revés, le tiene que dar una razón de peso clara y manifiesta para Exacto. revertir la Porque, situación. por ejemplo, alguien pide mano ahí. Alguien pide mano. Y si de repente en esa cronología de lo que pasó, que le viene cantando el VAR al de campo o al de campo al del VAR, hay una cosa que no dice, ok, de esas 4 cosas están perfectas, pero hay una quinta que es una mano que tú no has visto. Por ahí te merece verla. Perfecto, ahí la va a ver. Pero si cuando le recita lo que pasó en la jugada es correcto y no hay algo que amerite un cambio, pesa la decisión del campo. Correcto. Y ahí estoy de acuerdo, para generar un VAR menos Claro, intervencionista. claro. Ahí lo tendría que llamar si es que hay una mano y dentro de lo que yo te digo que he visto, la mano no la vi y dice, ¿sabes qué? Estás perfecto. Todo eso que viste Bueno, está pero perfecto. no nos Pero, vayamos por las ramas, sí, ¿no? sí. Vamos a las dos jugadas puntuales. La jugada del 1-1 y la jugada del 2-2. Yo creo que ahí hay 3 elementos. Primero, él ve claramente que interpreta que no hay falta de Bentancur. Después, probablemente interpreta que hay un cambio de secuencia cuando tiene la pelota Jorginho y despeja mal. Y luego, que le diga al árbitro del VAR, ¿qué hacemos con la posición de Richarlison? Y la realidad es que no le pega el balón. Y probablemente tampoco lo tapa Mendy. Gol. Tirón de pelo, que el árbitro no ve. Muy claro de Romero. Creo que lo que se revisa es posible tarjeta roja. Al no ser tarjeta roja, le dicen, la jugada queda igual. ¿Qué significa esto? Que el árbitro, al no ver el tirón de pelo, no puede marcar amarilla infracción por falta de Romero en ataque, cosa que no vio. Y el VAR no está para eso. Entonces se va al córner que se había generado y del córner viene el 2-2. Es que El único si tema que no. podemos discutir es si era roja o no el tirón de pelo de Romero a Cucurella. Yo me acuerdo que hubo una hace un tiempo a Marcelo, que le jalaron el pelo así en el área, no sé si te acuerdas. Y que, y que realmente muchos árbitros se reían porque el tirón de pelo no es que tiene una interpretación diferente, pero no es lo mismo que te jale el pelo a ti que se lo jales a Cucurella.
Claro. El efecto que va a tener que yo te intente detener a ti o a mí del pelo no es el mismo que a David Luiz, a Marcelo o a Cucurella. Entonces es una cosa Claramente. muy gris en ese sentido. ¿Por qué? Porque técnicamente tener el pelo largo sería una ventaja. Porque quiere decir que a ti te pueden pitar una falta que a mí no me podrían pitar. ¿Me explico? Correcto, correcto. Y, por, Sí, estamos de acuerdo. yo creo que en ese sentido está bien que no se arroja. Porque si no No, sería Cucurella, sino cualquiera de los otros 10 de campo, ni la estaríamos discutiendo. sí, estoy totalmente de acuerdo. Me mencionaste a David Luiz también tenía la cabellera muy amplia, así que no, ese no aplica. Pero si fuera, por ejemplo, no sé, a Thiago Silva no lo hubiese podido sacar así del pelo, Rom. No, exactamente. O sea, es una ventaja. Yo porque tengo el pelo largo te puedo hacer expulsar, pero Vizca que no tiene el pelo corto, no. Pelo es pelo, Vizca. Pelo es pelo. Sí. Bueno, si te parece, vamos a dejar el capítulo inglés en este punto, sabiendo bueno, falta todavía el Liverpool, que la próxima semana hay un partidazo el lunes, que veremos cómo lo vamos a resolver con nuestro espacio, que se va a jugar el lunes, el clásico inglés en Old Trafford entre Manchester United y Liverpool. Bien, llegó la hora de hablar del Real Madrid. No es el último partido de la jornada, pero era el último partido de la jornada del domingo. Hay que recordar que el lunes todavía juega el Atlético de Madrid, el lunes juega el Liverpool en la Premier, que también empezó la Serie A, Jaime. Pero bueno, vamos a hablar del Real Madrid y una victoria que quizá le haya costado un poco más de lo que se suponía para un equipo donde me parece que Ancelotti, después de lo que fue la victoria en la Supercopa, rotó bastante, le dio alas a la segunda línea, pero la segunda línea del equipo, digamos que en este partido al menos parecía no haber estado a la altura de la situación. Una cosa es la segunda línea, otra cosa es el equipo B. Y creo que esa es una línea que es muy difícil de encontrar. Siempre nos quedamos con aquel equipo de Zidane que tenía equipo A, equipo B. Y porque por algún motivo, y que debe ser un caso de estudio porque es de las pocas veces que yo he visto que eso suceda, la segunda línea se complementaba mejor entre sí que cuando la alternabas con los titulares. Pero eso no es normal, esa Correcto. es la excepción a la regla. Lo normal es que la segunda línea mezclada con los titulares luzca mejor. Y este fue un equipo, más un equipo B que un equipo A del Real Madrid, porque del equipo titular o del equipo que jugó la Supercopa, entre semana Vizca repitieron 5, o sea, menos de la mitad del equipo. Ah, no, 6, Sí, perdón, la mitad del equipo, sí, porque fue Courtois, Mendy, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius, de titulares. de los titulares, o sea, los que fueron titulares en la Supercopa y los que fueron titulares el día de hoy. Y de ahí, bueno, viene un poco las características distintas de lo que te pueden dar unos y otros. Pero también creo que tiene que ver un poco la gestión y este año vamos a hablar de la gestión más que nunca porque se va a jugar domingo, miércoles, domingo de cara al Mundial y de cara al Mundial. Y me parece que es eso, ¿no? Es decir, el partido está 1-0 y miras al banco y ¿quién está? Modric. Y te pusiste en Alaba, ventaja. ¿Y quién Hazard. entra a cerrar? Casemiro. Entonces es como que dice, bueno, eh, tienes segundo aire, y que fue lo que lo llevó a este equipo a la final de la Champions, ¿no? Fue esa segunda línea que iba entrando en momentos específicos y que Exacto. lo iba llevando adelante. Creo que lo que se ve y lo que quedó patente en el partido de la Supercopa es el hecho de ese triángulo de Ancelotti, que no es el triángulo, o sea, no lo ha descubierto Carlo Ancelotti, sino que más bien eh, Ancelotti lo ha solidificado con un título de Champions cuando ya no se esperaba que ganara un título de Champions. Y me refiero a lo que hemos venido mencionando, que quizás no tuviera tanto brillo como la línea media del Barça de Guardiola o de Luis Enrique, creo que ejemplificada sobre todo en Xavi, Busquets e Iniesta. Este quizás sea un mediocampo con otras características, pero en ese triángulo Modric, Casemiro, Kroos, es donde está el juego del Real Madrid. Y sabe Ancelotti que a medida que vayan pasando los años y quizá este sea el último que jueguen juntos estos tres fenómenos, Tenemos 3 años diciendo eso.
Y bueno, pero ahora ya me parece como que Modric ha dejado de intuir Sí. que esta va a ser la última temporada. Así como Ancelotti ya ha dicho que se va a retirar en este Real Madrid, creo Ay, que Modric ya entiende que, bueno, a pues mí me por seguir tiene gustaría ver a Ancelotti en un mundial. Fue asistente de Arrigo Sacchi en el 94, Sí, sí. pero no sé, creo No que, por sé, pues, ejemplo, a ver, y por ahí le seduce dirigir a Italia o dirigir a Canadá, no sé, o alguien que piense en Ancelotti. Yo pensaría en Ancelotti para un proyecto, claramente, claramente. sí, porque, por ejemplo, yo creo que Guardiola no es alguien que sería exitoso en una selección. Porque Guardiola vive del trabajo, de la perfección, de la perfección, la perfección. Pero, por ejemplo, Ancelotti es alguien que dices, este es perfil de seleccionador. Bueno, a ver, la Italia de, bueno, no sé si recordarás mucho, la Italia de Arrigo Sacchi no era el Milan de Arrigo Sacchi. Me dirás, bueno, pero faltaban los holandeses, nada menos. Casi nada. Está bien, casi nada. Y va, pero me decía, tenía Roberto Baggio, en fin, tenías algunos agregados que hacían del equipo algo más importante. Perfecto. Pero no cuajó del mismo modo Arrigo como entrenador de la selección, de acuerdo a lo que había logrado con el Milan. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso. Por eso te diría, si yo pudiera tener ese poder para convencer a alguien como Ancelotti para dirigir a una selección en la cual yo trabajase como dirigente de esa federación, diría, sin ninguna duda, más allá de que él diga, esto es lo último, porque va a ser algo irrepetible, no va a haber nada mejor. Bueno, una selección representa otros desafíos. Por ahí Canadá, que va a organizar la próxima Copa del Mundo, su esposa es canadiense. Por ahí de alguna otra forma puede llegar a venir la posibilidad. No sé, la propia Italia que está necesitando algo de eso, pero creo que en Italia hay que ponerle el pecho a las balas porque como viene la situación, y perdón por irnos de las ramas, me parece que hoy requiere algo más. Sí, sí, pero creo que de esta generación de entrenadores o de este ciclo, Ancelotti es el único que, el primer nombre que tú dices, este podría adaptarse a una selección, porque es un poco del Bosque, es un poco Joachim Löw, Didier Deschamps, es un poco esa característica de entrenador. Eh, yo no sé si Mourinho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Mourinho es tan intenso y tan explosivo que por ahí en un torneo corto puede ser capaz, pero yo no sé si Guardiola en un torneo corto puede implementar lo que quisiera implementar, por ejemplo. O los Tuchel, Nagelsmann y todos estos No, que ¿cómo, vienen de cómo esa línea. reemplazan estos entrenadores la carencia de tiempo para trabajar? Que sería lo que necesitaría un técnico como Guardiola, como Tuchel, incluso hasta como Klopp. Sí, y por ahí Klopp el que menos de esos, pero también es de esa categoría. Ujú. Pero estamos Bueno, hablando del Real Madrid. exacto. Lo cierto es que el Real Madrid ganó en el debut. Vamos a ver cómo le va el lunes al Atlético de Madrid. Hablaremos quizá, vamos a ver la semana que viene cómo lo planteamos al episodio, teniendo en cuenta, yo creo que vamos a tener que, se decanta Jaime, vamos a tener que hacerlo el lunes o no sé, qué nos dirá la gente. Que nos envíe su comentario, estaremos muy atentos a lo que el público nos diga. Si hacemos una entrega fin de semana, si hacemos una entrega el lunes, qué es lo que vamos a hacer, ya lo definiremos. Sí, y después eso, ¿no? Cómo el Real Madrid te va atemorizando a medida que te va incorporando elementos. Y sobre todo, Claro. Vizca, lo dijimos toda la temporada pasada, el ADN competitivo que tiene este equipo. Este equipo viene de ganar la final de la Champions, la final de la Supercopa. Y de Sí. repente se encuentra con el recién ascendido Almería. Ujú. Y la cosa no va bien, y Courtois lo sostiene, y se pone el marcador en contra, y llega un punto donde sabes que es cuestión de tiempo que esto dé la vuelta. Porque Claro. cuando entra los últimos 15 minutos, había una sensación de que esto se daba la vuelta, muy importante, y termina siendo Luquitas Vázquez, que hoy día escuchaba una estadística en la radio que ha jugado más partidos con el Real Madrid que Hugo Sánchez, que no es poca cosa. Alguien que nunca está y siempre está. Lucas nunca es parte de nada y siempre termina estando. Termina marcando el primer gol de la temporada del Real Madrid. Y después lo de Alaba. Y la ejecución de Alaba, extraordinaria. Entró, primera pelota que tocó adentro, tiró por la borda el mito este de que la sensibilidad del tocar el balón antes de arrancar, etcétera, etcétera. Pero después, la batalla que le monta David y Ancelotti
al cuarto árbitro para que se haga el cambio antes de que se cobre la falta, porque él quería que Alaba entre a cobrar esa pelota, es medio gol. Y al final el Claro, fútbol está en los detalles. Porque no estaríamos totalmente. hablando de esto si David Ancelotti no le hubiera peleado al cuarto árbitro, que el cambio se tenía que hacer ese rato. Es que él vio la falta en ese lugar y dice, esta es para el zurdo, esta la tiene que cobrar Alaba, y allá fue Alaba y la terminó poniendo junto al palo para el 2-1. Ya cuando el Madrid, a ver, conociendo al Real Madrid, Jaime, ya cuando el Madrid se coloca con el empate, donde venía planteando el partido, con la posibilidad de los cambios que todavía tenía por hacer, era como que muy pocos pensaban en ese momento que Almería iba a salir con un punto de su estadio de los Juegos del Mediterráneo, porque el Madrid, si bien es cierto, la temporada está recién empezando, sabemos que es un equipo que ha conservado esa postura de apetito por los títulos. Me dirás, hay Mundial de Clubes, hay todavía mucha tela para cortar. Y es verdad, el Madrid tiene mucha tela para cortar, pero creo que en esta temporada no ha vivido un periodo tan traumático como sí había vivido en otros inicios de temporadas anteriores. Entonces, la base se sigue manteniendo, todo el mundo sabe a qué juega el Real Madrid. Por ejemplo, la temporada pasada tenía esta situación ¿no? de la llegada de Carleto y de ver realmente cómo el equipo se iba a comportar. Y cómo se terminó comportando y cómo fue creciendo a lo largo de la temporada. Yo, al final de la temporada pasada, Vizca, te decía, y creo que fue en el programa de la final de Champions, donde yo te decía, ¿este es el comienzo de un nuevo ciclo o es el cierre del ciclo anterior? Y creo que en ese momento coincidíamos más con que era el principio de algo nuevo que lo último de lo anterior, más allá de que había muchos nombres en común, como el caso sobre todo Modric, Kroos, Casemiro y Benzema, y Carvajal, eh, como estandartes, ¿no? Y este último título de Champions, más allá del logro que es y de lo trabajado que fue, puede volver a ser para el Madrid como esas piedras a un nuevo ciclo. Ujú. Porque si tú te pones a ver la tensión que vivió el Madrid después de la salida de Cristiano, donde cualquier tropiezo parecía un fracaso, donde cualquier cosa que no salía a la perfección parecía el fin del mundo, y ojo que ganó una liga ahí en el camino y todo, es como que toda esa mochila ha salido. Y como que es un poco lo que creo que se palpó hoy en el campo, más allá eh, de lo futbolístico. Es decir, un equipo que se planteó 6 cambios y no pasó nada. Un equipo que se puso con el marcador en contra y tampoco pasó nada. Y un equipo que terminó dando vuelta como si fuera un paseo por el parque, como si fuera algo de todos los días. Y me parece que es eso, es como que el Madrid ha pasado la página de lo que fue el ciclo del Madrid de las 4 Champions y de que está en otro Ujú. momento y de que empieza a construir a partir de ahí y de que ya nada parece tan catastrófico si es que no sale a la perfección de entrada. Es que también creo que todos partimos, y es lo que me gustaría cerrar, porque creo que el partido no da para tanto más, es poner en el contexto de la proyección. Porque creo, Jaime, que está empezando una temporada de la liga donde casi todos intuimos o tenemos la sensación de que el gran favorito al título es el Real Madrid. O sea, que el título habrá que quitárselo al Real Madrid. Dicho esto, lo apoyo en que el Atlético probablemente haya vivido una de las peores temporadas con Simeone, que el Barça sabemos de dónde viene y todavía no sabemos hacia dónde va, y que otros equipos que parece que iban a terciar en esa pelea, Sevilla, Betis, Athletic Club de Bilbao, están en otra cosa todavía. Valencia, incluso podemos agregar a la Real Sociedad. Entonces, eh, ¿quién le puede pelear el título al Madrid? Históricamente solo ha habido un equipo que se le ha podido pelear, que es el Barcelona. El Atlético de Madrid ha sido Pero ¿este Barcelona le puede pelear el No, no, título al Real no, Madrid, o el no, Real Madrid está no. con varios campos de ventaja? Pero el Real Madrid está con varios campos de ventaja, pero no sería la primera vez que lo esté.
y que después no haya podido, como dicen los españoles, llevarse el gato al agua, por algún motivo. Pero Por ejemplo, en el paralelo, ¿no? Sabemos que el París es el gran candidato al título de en Francia. Sabemos que el Bayern es el gran candidato al título en en Alemania. Alemania. Y después viene el Madrid, el gran candidato al título de España. Italia Pero e por los Inglaterra están mismos mucho más peleados. márgenes, ¿por los mismos márgenes o no tanto? No, por un margen menor, pero igual es un margen amplio. Lo que yo creo que el peor enemigo del Madrid es el Madrid. Sí. No veo a los otros equipos a lo que vemos hasta aquí. Está bien, la pretemporada del Atlético en cuanto a algunos resultados ha sido llamativa y vamos a ver qué es lo que muestra el conjunto del Cholo Simeone en la cancha, que ha hecho cambios drásticos el equipo del Cholo y que vamos a ver si es una versión mejorada de la temporada pasada, lo cual también tendremos que ver no solamente en los partidos que parecen en el papel menores, sino en los duelos, sobre todo los duelos contra el Madrid y contra el Barça. Desde el 89 el Madrid no es bicampeón con el mismo entrenador. Y como yo siempre digo, una estadística tiene que hacer una pregunta, no te tiene que dar una respuesta. Claro. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué antes no y ahora sí? Cuando en ese periodo del 89 acá hemos visto grandes Real Madrid dominantes y efectivos. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Es el gran favorito, sí. Y por eso yo te decía, y también lo ha sido en otras ocasiones, perdón, tú decías, el principal enemigo es el propio Real Madrid. Y este es un año donde no sabemos cuál va a ser la influencia del Mundial, donde no sabemos cuál No, va a ser el impacto del Mundial, donde además hay que sumarle un Mundial de Clubes después del Mundial, porque a priori el Mundial de Clubes va a ser después del Mundial. Entonces el Madrid va a claro. tener un escalón más ahí en el camino, pero a la larga es eso, tiene la mano ganadora, no hay nadie que esté cerca y si la gestionan bien va a ser muy difícil que se la quite. El Madrid sí ha logrado en esos 33 años, desde el 89 para acá, ganar Champions consecutivas. Y si hay algo que tienen esas temporadas del 88 y 89, es que no había Champions, por ejemplo. O sea, muy difícil ganar un doblete en 2 temporadas seguidas. Doblete Sí. Champions League, creo que, 3 veces lo ganó el Madrid en la historia. En pero el, consecutivas. no, lo ganó en el 50 y Bueno, pico, después ajá, la ganó en el 18, perdón, el uh-huh, 17 con Zidane uh-huh, y el año pasado sí, con Ancelotti. O sea, la ganó 3 veces en la historia. El Madrid, lo que ganó, y cuando yo digo ligas consecutivas con el mismo entrenador, y me voy al 89 y hablo del triplete de Ben Hacker, los 3 títulos consecutivos de sí, Ben Hacker, después en el 2007 y 2008 ganó ligas consecutivas, pero la una la gana con pero Capello y la Schuster y otra gana con Capello, sí. Schuster. Uh-huh, O sea, uh-huh. no, hubo un cambio en el camino de eso. Pero no había Champions, o sea, no ganaba Champions en ese momento. Acá no sé, no creo que el Madrid tenga, o sea, le resulte un inconveniente buscar otro título de Champions. Y que eso sea un impedimento para ganar la liga. El Madrid parte, creo yo, Jaime, ya ha ganado la Supercopa. Creo que parte del hecho de que la liga, si la gana, va a ser o sea, un logro, no quiero llegar a decir menor, pero un logro por cómo dominó la liga pasada y por ver los refuerzos en los cuales, a los cuales han llegado otros equipos. Yo creo que el Madrid debería continuar en esa línea. Me dirás, bueno, no arrancará la temporada Koeman, el Barça no afrontará la primera temporada después de la salida de Messi, Lo que pero yo siempre he considerado, y si piensas diferente, encantado, tú las ligas las ganas en el arranque uh-huh, y las Champions las ganas en los cierres. Y por eso es que es tan difícil los dobletes, porque es muy difícil tener un equipo tan superior que arranque bien y que cierre bien. Y yo creo que el Madrid el año pasado no es que arranca bien, sino que el resto es un desastre. uh-huh. Pero el Madrid lo cierra tremendamente bien. Entonces, ese colchón, más por demérito de los demás que por mérito propio, porque, a ver, a mitad de temporada, depende del Real Madrid. Sacarle 3 puntos al Atlético, sacarle 3 puntos al Barça, sacarle 3 puntos al Sevilla, porque esos son los partidos en los que se enfrentan. No les puede sacar más de 3 puntos dependiendo de sí mismo. Pero llegó a enero
a 11, 12. O sea, había 8 o 9 puntos más que estaban fuera de su control, que fueron de mérito de los demás. Pero cuando el equipo despega y va al mano a mano de la Champions, lo tienen que ir a agarrar allá en París, y perdón, lo tienen que ir a buscar a París y no lo agarran. Y ya el colchón era tan grande que por más que Ancelotti se dio el lujo de rotar casi todo el cierre de la liga, la diferencia había sido tan grande que no lo pudieron alcanzar. Entonces, para mí va a ser muy difícil que un equipo vaya mano a mano hasta a enero y pueda sacar los 2 torneos adelante. Porque en algún punto te va a pasar factura. Seguro, seguro. Bueno, y habiendo Mundial de Clubes también, habiendo Supercopa Supercopa de Española. España, exacto, que no son 2 partidos incrustados en un momento de la temporada donde el Madrid puede acusar la fatiga. También está la Copa del Rey, que no sé cómo la afrontará este plantel, pero yo creo que es un plantel rico, es un plantel joven, un plantel con entusiasmo, un entrenador que todavía no ha perdido el entusiasmo, que ha dicho que se quiere retirar aquí, pero que no ha perdido el entusiasmo, y se nota esto en su cuerpo técnico, y está en el peso, o sea, la responsabilidad cae sobre los hombros de los otros. Los otros deberán sacarnos la idea de que el Real Madrid es por hoy el único candidato al título. El Sevilla ya nos está demostrando que su comienzo trae más dudas que certezas. No, Así que, no tenías ni que verlo en el campo para pensar eso. en fin. Y Eh, nada. Encima Lopetegui se casi que va a la guerra con Monchi por Isco. ¿Cómo bueno. la ves? ¿Cómo la viste esa? ¿Cómo la viste? Esa, No, cuando no, la vi dije, no. tengo que preguntarle a Vizca, pero estaba en Minnesota, por eso no te pregunté. Es que se decía que Monchi no lo quería, hijo. No, pero si el Pero que lo quiere en todos lados es Lopetegui. Si por le dio eso, la selección española a Isco. bueno, pero es que por eso, en el Sevilla se van a tener que convencer de que Isco está bien, va a ser una influencia positiva, no va a llegar con ningún aire de divo a este equipo, sino que va a buscar una segunda oportunidad en su carrera. Que por su talento podría tenerla. Yo creo que ya no estamos hablando de un jugador para órbita de selección, pero podrá demostrar que está para convencer a Luis Enrique en los últimos meses, aunque falta muy poco ya para la Copa del Mundo, y dudo que un entrenador vaya a ser convencido en un puñado de partidos. Ningún nombre conocido rindió en el Sevilla. El mérito del Sevilla fueron la captación de los desconocidos. Es verdad, es verdad. Ese es el mérito. ¿Cómo le fue en ¿Cómo? Betcris? 40%. Bueno, yo tuve 60%. ¿Cuáles son sus aciertos y sus errores? Esos fallos. Acerté con el empate del Leeds United y acerté con la victoria del Torino como visitante frente al Monza. No acerté con el Brighton, que lo puse ganador. No acerté con, creo que en Italia también no acerté otro partido. A ver, déjenme ver. Voy a buscar el mensaje de José. Yo Acá si está. quiere, a ver, No cuente. acerté con Osasuna Sevilla porque le tenía fe a Lopetegui. Ah, Puse que ganaba el Sevilla y no acerté con el Freiburg Dortmund. Terminó ganando el Dortmund. bien, le cuento. Yo acerté con el Dígame. empate. ¿Le faltaba uno? No. Yo acerté con el empate entre los Wolves y el Fulham. Bien. Acerté que la Roma dejaba el arco en cero, le ganó 1-0 a la Salernitana. Y acerté que Montreal ganaba como visitante en Houston. Pero el equipo de su amigo me falló. Había puesto 2.5 goles en el Barça Rayo Vallecano, 0-0. Y había puesto que en Los Ángeles Fútbol Club Charlotte había más de un gol en el primer tiempo. Y si bien Los Ángeles ganó 5-0, los 5 goles fueron en el segundo tiempo. Así que ahí estuvo el error. Esa parte no funcionó. Bueno, Sí. Pero la a próxima veces, semana será otra a semana. veces se gana y a veces se pierde. A veces se aprende. Se gana y se aprende. Entonces ya definiremos lo de la próxima semana, gracias a la gente que sigue apoyando nuestro espacio, la gente que se suscribe
a nuestro fútbol infinito, la gente que acompaña nuestra versión entre semana de fútbol infinito con una mirada femenina. Y bueno, creo que en estos días también habrá un episodio de tenis infinito. Así que vamos a ver cuándo volvemos, que la gente nos diga si prefiere que volvamos el fin de semana o que hagamos un apéndice del lunes, entendiendo la importancia del peso del partido en Inglaterra. Nosotros normalmente no hacemos programa los lunes porque normalmente estamos de vuelta los miércoles, pero sin la Champions, si ustedes no lo piden, podemos postergar la grabación habitual de los domingos a los lunes después del partido de Inglaterra, ¿no? O, en este caso, grabar el domingo y dejar una pequeña entrega para lo que puede llegar a ser el partido del lunes. Eso también es otra opción. Sí, porque ya el jueves tenemos sorteo de la Champions. Correcto, correcto. Así que vamos avanzando hacia la zona del ingreso de las competencias europeas y demás, que van a tener un desenlace un poquitito más acelerado por la Copa del Mundo de Qatar 2022. A Sí, hay propósito, solo... con el comienzo un día antes, también, bueno, hay un poco más hay otros elementos en la mesa. Sí, hay solo Vizca, y estaba revisando el calendario por organización nuestra de Fútbol Infinito, y ahí caí en cuenta. Desde que arranca la Champions, que es la primera semana de septiembre, hasta que se termina la fase de grupos, en noviembre, solo hay 2 semanas en las que no hay Champions. Fuera de la fecha FIFA, ¿no? Porque hay una fecha FIFA en septiembre. Pero Sí, señor. solo hay 2 semanas en las que los clubes no tienen que jugar Champions entre semana, que es entre la jornada 2 y la 3 y entre la 4 y la 5. O sea que viene apretado y eso va a ser un tema que va a condicionar las ligas. No sabemos hasta qué punto, Seguramente. lo iremos contando, pero lo va a condicionar. Mucha rotación, mucha frescura, el calor que se está enfrentando ahora en Europa. Vamos a ver qué tanto termina pesando. Los entrenadores van a tener que estar muy atentos. Así Yo que, nunca había visto pausa de hidratación en Inglaterra, Vizca. no, Sinceramente. yo tampoco, Yo yo nunca lo he tampoco. visto. Sí. Lo dejamos aquí entonces, gracias Sí, a señor. Betcris por la confianza en nosotros y, como siempre, gracias a ti, Jaime. Gracias a ti, Vizca. Ha sido un gusto, como siempre. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.